hablando en el programa de ayer, en donde mencionábamos el tema de los diezmos. Pero antes vamos a confiar y estar completamente seguros que el Señor bendice y alienta el trabajo digno y honesto. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen y de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Si tenemos en cuenta que cada ser humano es dueño de su destino y cada uno puede escoger la forma de vivir y de realizar sus faenas y trabajo, vemos con mucha consideración el ser tan dados a criticar y estar en medio de las realizaciones de los demás, haciendo que ellos y sus allegados se sientan afectados y señalados cuando damos puntos de opinión que van en contra de su trabajo y diario que hacer. Por lo que callar y dejar que cada uno haga su vida es la mejor forma de actuar. Y con ello considerar que en la misma forma que no nos gusta que nos ataquen ni perturben nuestra labor, así sucede con todos nuestros semejantes, a los que no debemos llegar con las connotaciones y apuntes negativos, y en esa forma respetar lo que cada persona quiere hacer y efectuar. Mientras que su trabajo sea honorable y sus condiciones y actividades sean dentro del marco de la legalidad, todo ser debe ser respetado y debe ser analizado y entendido en forma prudente y con las mejores intenciones de compasión y respeto, porque sólo así estaremos llevando a cabo nuestra propia misión de entregar lo que cada uno quiere y desea para los demás. Estemos siempre en la dirección que nos corresponde y tratemos de levantar nuestra propia alegría al ver que somos recompensados con lo mejor y en esa forma deseamos que lo sean quienes están a nuestro alrededor y nos brindan su compasión y gran amistad, de la cual nos sentimos muy agradecidos. La vida de cada uno es un misterio que va desenvolviéndose en la medida que cada uno damos aliento para que prospere y sea digna, por lo que no debemos obrar en ninguna forma que afecte a los demás con nuestras acciones, pues en la forma en que tratemos y demos honor a los demás, seremos tratados y nos serán dados momentos de honor y alegría y complacencia, en los que disfrutaremos bajo el significado de la palabra que nos ha sido dada para que la respetemos y obremos en la dirección que se nos señala. Así es que debemos obrar sin quebrantar la línea de conducta que nos regala Dios en su testamento y con la seguridad de que al obrar conforme se nos dice, estaremos labrando nuestro destino para llegar a Él y disfrutar de su promesa de vida eterna. No hagamos acepción de personas en el trato diario, ni permitamos que sean los demás los que abusen de los menos favorecidos. Respetemos a cada uno como queremos ser respetados y demos aliento y favor a quienes esperan y confían en nuestro mejor criterio y la mejor acción, porque sólo así podremos entender el porqué de la magna forma en que Jesús se sacrificó y nos dio esperanza de vida y de salvación. Miremos hacia Dios y en Él inclinaremos rostro y vida, porque Él es soberano Señor. Entremos ahora a disfrutar de los momentos que nos brinda la palabra para que, armonizando en un todo dentro de lo que Él nos dice, nuestras acciones, nuestra forma de ser, nuestra disciplina empiece a tomar una línea recta que equivalga
al camino que el Señor nos ha señalado, para que así podamos ser agradecidos de todas las bondades que el Señor nos brinda y al mismo tiempo podamos expresarle a Él y reconocerle que solamente Él es el que guía nuestras vidas y nos depara un feliz futuro siempre. Demos paso a que en cada instante alabemos la gloria de Jesús, nuestro Salvador. En unos segundos regresamos después de unos breves mensajes. Llegamos al final de la primera parte del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envíe tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Love Road, Baton Rouge, Louisiana. Código postal 70818. Su mejor opción en la ciudad. Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Mis amigos, estábamos hablando sobre lo que significa a través del Nuevo Testamento el diezmo, el dar. Eso que por tanto tiempo hemos estado dejando a un lado porque pensamos que para qué le vamos a dar a esos curas, para qué le vamos a dar a esos pastores, para qué le vamos a dar a esos grandes edificios. Al fin y al cabo, ellos se mantienen solos, los pastores no tienen que comer, los ayudantes, las secretarias, la cantidad de trabajo que está allí se hace solo y quienes están allá no reciben nada. En fin, ¿para qué dar diezmos? Ese es un pensamiento muy pobre. Como cristianos sabemos que recibimos una cantidad de atenciones en ese lugar que llamamos iglesia. Es allí donde nos vamos a disque alabar al Señor. Y esperamos encontrar que todo esté limpio, que todo esté aseado, que nos preparen café, que nos den todo lo que necesitamos y queremos. Pero cuando se trata de llevar a cabo eso que el Señor nos dice, que demos una parte de lo mucho que Él nos da, ahí no hay oportunidad. Parece como que nuestra envidia, nuestro recelo, nuestra cobardía, que al mismo tiempo ese, esa negación que hay respecto a lo que es obediencia en las cosas del Señor, nos lleva a que nos neguemos a ello. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene una obligación y esa obligación está dada frente al Señor. Y de acuerdo a lo que como cristiano predicamos, entendemos, leemos y queremos obedecer, una de las partes que Él nos dice es que lo hagamos. Y lo hagamos voluntariamente. Anteriormente, en la época del Antiguo Testamento, todo era obligatorio. Ahora es voluntario. Entonces, ¿por qué no? Una pequeñísima parte de lo mucho que el Señor nos regala, se lo devolvemos a Él, para que con ese dinero se atiendan todas las necesidades que nuestras iglesias, en esos templos y en esos lugares, con esas personas, tienen que en alguna forma recibir. Muy bien, las referencias de la palabra de Dios en cuanto al ejemplo de Pablo no terminan solamente cuando él nos dice en Primera de Tesalonicenses, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Trabajan de día y de noche para no ser una carga para ninguno de los creyentes. El ministerio no está ni era una ocupación para ellos, algo con lo cual mantenerse. El hacer la voluntad de Dios era su vida, pero no ganaban su manutención en ella. Trabajaban para mantenerse como cualquiera, dando un ejemplo a todos los demás.
Hechos 20 es otro pasaje característico, es parte de nuestro discurso que Pablo da a los ancianos, a ellos llamados pastores, ministros, supervisores, en la iglesia de Éfeso. Él dice, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. De nuevo, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo para ellos. Saben que en sus necesidades estas manos me han servido, les dice. Esa es una referencia clara al hecho de que cuando estaba en Éfeso trabajaba para mantenerse él y los otros. Pero aún hay más. Mira lo que dice, en todo los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Pablo está hablando de los ancianos en la iglesia de Éfeso, le habla al liderazgo de la iglesia local. ¿Y qué les dice? Les dice, miren cómo he caminado entre ustedes. Trabajé duro para sustentar mis necesidades, hagan lo mismo, porque trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Esto para que el liderazgo de la iglesia local siguiera el ejemplo de Pablo, trabajando muy duro para sustentar sus necesidades. No era para que fueran los receptores de salarios provenientes de la congregación. ¿Cómo podrían? Mejor aún, ayudarían y apoyarían al necesitado. Serían más bien dadores que receptores. Hay comentarios sobre Pablo y su ejemplo, así que hay algunos comentarios que merecen ser comentados, ser leídos, ser analizados, porque muchos de ellos nos muestran facetas diferentes de cómo se concibe el pensamiento del diezmo. Tenemos en el nuevo comentario internacional sobre el Nuevo Testamento, el pastor F. Bruce dice, o dijo hace algunos años, regresando una vez más al ejemplo que les había puesto, finalmente les recuerda que aquellos que tienen cuidado del pueblo de Dios deben hacerlo así, sin pensar en compensación material. Así como Samuel llamó a todo Israel para que fueran testigos cuando estaba por dejar su cargo como juez, del mismo modo Pablo llama a los ancianos de Éfeso a que fueran testigos de que durante todo el tiempo que pasó con ellos no codició nada que no fuera suyo. De lo contrario, si ni siquiera usó su derecho a ser mantenido por aquellos a los que cuidaba espiritualmente, sino que ganaba su manutención y la de sus colegas mediante su propio trabajo. Estas manos, dijo, refiriéndose, me han servido para que me ha sido necesario y para los que están conmigo. Deja que aquellos a los que estaba hablando, al igual que él, trabajaran y apoyaran no solo a sí mismos, sino a otros también, sobre todo a los enfermos. Simón Kistemaker es un profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Reformado. Él hizo esta declaración. En sus cartas, Pablo revela que trabajaba día y noche con sus propias manos para mantenerse, para que nadie pudiera acusarle de que sus necesidades materiales dependían de lo que escuchaba el Evangelio. Se rehusaba a hacer una carga en las iglesias que había establecido. Mediante el trabajo manual proveía para sus necesidades financieras. Pablo recibía regalos de los creyentes de Filipo, así como él mismo revela en Filipenses 2:25. Y aún declara que él mismo no había solicitado tales regalos. Los ancianos de Éfeso habían observado el ministerio de Pablo y su trabajo físico durante su estancia allí por 3 años. Podían testificar que él nunca había explotado a nadie, sino que siempre estableció un ejemplo de diligencia y autosuficiencia en el buen sentido de la palabra. Era un modelo para los creyentes y enseñaba la regla, el que no trabaja, que no coma.
Parece que Pablo generaba ingresos suficientes para apoyarse no solo a sí mismo, sino también a sus acompañantes. Con el mayor respeto, dice Pablo a los ancianos de Éfeso, los enseñé a trabajar duro y con las ganancias ayudar al necesitado. Los exhorta a seguir su ejemplo y a trabajar duro. También Roland Allen, autor de la clásica obra Métodos Misioneros, habla sobre: cuando escribí este libro no había observado que Pablo, dirigiéndose a los ancianos de Éfeso, definitivamente los dirige a seguir su ejemplo y a mantenerse a sí mismos. El derecho a apoyar siempre se refiere a los evangelistas, a los profetas ambulantes, no a los establecidos en el clero local, con las dudosas excepciones que habla en Gálatas 6:6 y en Primera de Timoteo, e incluso si estos pasajes, si se refirieran a regalos de dinero, ciertamente no contemplaban salarios fijos, los cuales eran una abominación ante los ojos de los cristianos primitivos. Karl Hack, profesor del Nuevo Testamento también en el Seminario Bautista, habla sobre: en los días del Nuevo Testamento normalmente no se les pagaba a los líderes. Esto es, el dinero se daba más bien como un regalo que como un ingreso o salario. Líderes como Pablo podían recibir dinero, pero Pablo escogió no recibir nada de los corintios. Quería servir sin depender financieramente de ninguna iglesia. Las iglesias tenían una responsabilidad de premiar al buey y compartir con aquellos que enseñaban, pero el dinero no era el motor del ministerio. Desafortunadamente, las iglesias de hoy en día no llamarían a nadie hasta no sentir que pueden apoyarlo. Y algunas personas seriamente no considerarían una llamada si el paquete financiero es inadecuado. La vida en la iglesia cristiana normal es un eh, sitio donde Watchman Nee del Living Street Ministry dijo: no es necesario que los ancianos renuncien a sus profesiones comunes y se devoten exclusivamente a las tareas de la iglesia. Son simples hombres locales, siguiendo sus actividades normales y al mismo tiempo llevando responsabilidades especiales en la iglesia. Si las actividades locales se incrementaran, puede que se dedique de tiempo completo al trabajo espiritual, pero la característica de un anciano no es la de ser un cristiano de tiempo completo. Es meramente eso, como un hermano local que lleva responsabilidades en la iglesia local. Esta descripción nos saca un poquito de contexto y nos saca un poco de lo que en algún momento pueda ser la idea general, pero pensemos que en la actualidad los líderes, las personas que están ocupando los cargos de pastores, de senior, pastores, copastores, con su respectiva secretaria, con las personas que manejan los computadores, que manejan toda la información y demás, son personas que trabajan de tiempo completo. Entonces, son personas que necesitan de vengar para poder vivir en sus familias. Esto en los tiempos pasados no era porque no existía nada de lo que hoy en día tenemos. Ahora, lo que sucede es que muchas veces en la actualidad encontramos iglesias en donde todo está profesando a raíz del dinero y son pastores que ganan fortunas, viven en sitios lujosísimos, con mansiones, carros blindados, con cortejos, visten a la última moda, derrochan dinero y lo que la persona que da su diezmo, su dádiva, pues aprecia es que ese dinero lo están usufructuando las personas en una forma desordenada. No es igual en las pequeñas iglesias, en las iglesias que no son esos monstruos mega church, mega iglesias, sino que son iglesias que moderadamente guardan 300, 400, 500 personas y que demandan una cantidad de gastos que es necesario atender. Por eso, a la sombra y respecto a la duda que no había iglesia del Nuevo Testamento en la cual su personal percibiera un salario. En contraste, hoy en día se ha conocido iglesias del personal en donde los sueldos llegan arriba del 50 o 60% del presupuesto de la iglesia, con adiciones
que van hasta de un 30% en gastos de diferente índole. Otra cosa que no se tenía en el Antiguo Testamento. Es triste decirlo, pero casi el 90% de una iglesia moderna es para cosas que los cristianos del siglo primero no conocían. Es definitivamente un atentado cuando encontramos iglesias que gastan única y exclusivamente en cosas que están mostrando materialismo en lugar de dedicarse a prestar servicios a la gente menos necesitada o más necesitada, la que tiene menos recursos. Ahora, de acuerdo a esto, ¿acaso la Biblia no dice nada sobre aquellos que pasan su tiempo enseñando y pastoreando a los otros? Sí lo dice. Aunque no había empleados asalariados en las iglesias locales, sin embargo, en las escrituras hay una clara indicación que los ancianos, los pastores de la congregación local, eran receptores del honor de la gente. Por eso en primera de Timoteo dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Se nota de nuevo que el pasaje no habla de un anciano o de un pastor, habla de ancianos, muchos de ellos. La carga de pastorear la iglesia local nunca era el trabajo de un solo individuo, sino que muchos hermanos maduros lo realizaban. Ese es el liderazgo colectivo del Nuevo Testamento, bajo la dirección del Señor Jesucristo, versus el liderazgo de un solo hombre, que en muchos de los casos hoy en día es el modelo y también esencialmente a lo largo de muchos siglos pasados. En el verso 17 la referencia de honrar significa respetar, valorar, honrar a los ancianos, especialmente a aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina. Esto podría incluir para ellos ofrendas voluntarias. Pero este doble honor incluye no solamente apoyo a través de regalos voluntarios, lo cual es también obvio en la referencia, sino que habla también, tal y como nos lo presenta Pablo en Gálatas 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipes de toda cosa buena al que lo instruye. Aquellos que son enseñados deben de compartir todas las cosas buenas con el que ha estado enseñando, y una de las funciones del hermano maduro es enseñar, conforme lo indica primera de Timoteo. De nuevo, no es un salario, sino el compartir, un apoyo voluntario. Viéndolo del lado de los ancianos, este no es un trabajo para vivir de él, no es para que lo hagan por dinero, es para que de todas maneras, al hacerlo sin dinero, como Pedro dice hablando de los ancianos. Es clara la referencia. Yo vuelvo nuevamente a hacer esta división, esta parte que corresponde. El estudio habla básicamente de lo que fue la iglesia en los primeros tiempos. Estamos referenciándolo, estamos trayéndolo como colateral de todo lo que se vivió en aquellos siglos y que percibimos a través de la palabra del Señor. Pero entendamos que la realidad hoy en día demanda que tengamos que participar en lo que son los gastos que tiene ese cuerpo llamado iglesia. Un edificio que depende de muchos gastos, que es necesario realizar muchos gastos porque hay varias personas que trabajan, por lo tanto es obligación nuestra el sostenerlas en todo sentido. El que les enseñaba la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquellos que son enseñados deben de compartir todas las cosas buenas con el que está enseñando. Y una de las funciones del hermano maduro es enseñar. Por eso, de nuevo, no es un salario, sino el compartir, un apoyo voluntario. Esto es, de todas maneras, lo que nos enseña Pedro en este caso, en primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. De nuevo, los ancianos, los pastores,
y supervisores son todos términos intercambiables. Como vemos, los ancianos eran los pastores del rebaño de Dios, supervisándolo todo. Se nota también aquí que pastorear a la iglesia local es un don, es un ministerio que tiene que verse como tal. Es difícil verlo así cuando la tarea de pastorear está sobre los hombros de un solo hermano, al que la gente llama pastor. Pero no se suponía que debería ser así. Esta carga era para que estuviera en los hombros de muchos hermanos, los más ancianos. Era para que ellos lo compartieran. Y para volver a nuestro tema, era para que fuesen receptores del honor de la congregación, incluyendo regalos voluntarios. No se suponía que los ancianos basaran su sustento en eso. Tenían que ganárselo por sí mismos como todos los demás. No tenían salarios de la iglesia. Tenían que seguir el ejemplo de su padre de la fe, Pablo, quien con muchas responsabilidades en sus manos iba al mercado a trabajar y a mantenerse a sí mismo y a los que iban con él. Esto es todo lo contrario hoy en día, donde el ministerio es tan frecuentemente considerado como la ocupación de alguien que no lo haría si no se le pagara, y muchas veces sumas extravagantes. Vamos a orar. Tenemos varias cosas para orar. Yo los invito para que unan sus corazones y le digamos al Señor cuánto necesitamos de su bondad. En unos segundos regreso. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y sus familias. Llámenos al 225-725-3646. Radio. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana Y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Mis hermanos, vamos a orarle al Señor para que en su generosidad nos regale una pronta vacuna que pueda encontrar solución a tantas personas que están en este momento padeciendo de esta enfermedad, así como de otras enfermedades, por lo que ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú el dador de esta gran bondad. Personalmente doy un testimonio de la bondad divina para con nosotros al habernos concedido su bendición en una actividad comercial que el Señor nos ha bendecido y que nos ha permitido que la realicemos. Esperamos que ustedes también, en esa misericordia infinita del Señor, reciban todas las bondades que Él quiere, y por eso vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle: Padre Santo, confiamos en ti, ponemos en ti todas nuestras necesidades. Sabemos que tú conoces en detalle. Te pedimos, Señor, y te clamamos para que tú nos sigas bendiciendo como lo has hecho en una forma fiel y permanente. En el nombre de Cristo oramos para ti, para tu gloria. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este su programa Camino de Vida. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelarte. Entrega, en Él hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tus seres queridos, con tus amistades, con todos tus semejantes y hermanos en la fe. Acércate y reconcíliate del amor de Jesucristo. Esperamos que tengas una feliz tarde, tranquilidad, dicha, felicidad, mucha paciencia y confianza, y sobre todo amor y fe en Cristo Jesús. Una feliz tarde. Los invito para que escuchen el programa Hacia Adelante y para Arriba, ahora en Radio Amor, y también para que lo puedan ver y escuchar aquí en Facebook Live. Una feliz tarde para todos, un feliz día mañana para quienes nos escuchen. Mil bendiciones, muchas gracias. Dios los bendiga.